while in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Hoy voy a hablaros sobre un tema que me hace mucha ilusión hablar porque hace mucho tiempo que quería comentarlo y es mi experiencia en selectividad. Bueno, hay un montón de cosas de las que quiero hablar. Os voy a contar un poco cómo fue mi experiencia en segundo de BAC, cómo me organicé para estudiar para la SELE. Tengo aquí un guión anotado con todo lo que quiero hablar, a ver si no me enrollo mucho porque eso, hay un montón de cosas que quiero deciros. Primero de todo, os voy a contar un poco de mi experiencia en segundo de BAC para que tengáis un poco de contexto. Yo hice el bachiller científico, tenía las asignaturas obligatorias y las mates académicas, o sea, las de ciencias. También tenía química y física. Segundo de BAC fue un curso difícil. A ver, es mucho temario en muy poco tiempo. Entonces, yo estaba estudiando todos los días, me acuerdo. En sí, llega un momento que colapsas. Os recomiendo que os lo toméis con calma dentro de la medida de lo posible. Sé que la gente que necesita nota, pues va a estar mucho más agobiada. Yo, por ejemplo, no necesitaba nota, pero aún así, pues quería hacer lo mejor posible. Entonces, me autoexigía mucho. Pero bueno, esforzaros sobre todo en segundo, bueno, y en primero también, porque ya cuenta. Tenéis que esforzaros mucho en sí en bachiller, porque así después os podéis como relajar un poco más a la hora de la SELE y tenéis como un margen más grande para, por si algo sale mal. Yo saqué de media de bachiller, tanto de primero como de segundo, me quedó de media final un 9,70 y algo. Entonces, esto ya os cuenta 4 puntos, así que de verdad que tenéis muchísimos y ya tenéis una buena media. Vale, pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo fue como mi método de organización para estudiar para la SELE? Primero de todo, me presenté a las troncales, que en mi comunidad autónoma son castellano, gallego, mates, yo iba con las académicas, mi primera lengua extranjera, que era inglés, y historia o filosofía. Yo fui por filosofía, aunque me costó decidirme. De optativas cogí francés y mates aplicadas. Vale, no cursé mates aplicadas, pero fui con ellas porque las tenía como una asignatura que no me iba a costar estudiar porque ya había estudiado las académicas, ¿no? Entonces es un temario mucho más fácil y más reducido. Y además nuestra profe de mates nos iba a ayudar a prepararla. Os recomiendo que os apuntéis en un papel todo lo que tienes que estudiar de cada asignatura. Tengo aquí apuntado, no, está todo tachado, lo que tenía que estudiar para cada asignatura. Una vez que tenía apuntado todo lo que tenía que estudiarme, me hice un calendario teniendo en cuenta el tiempo de estudio que iba a tener antes de la SELE, que en este caso creo que eran como 3 semanas. Está un poco roto, ¿vale? Me hice este calendario y tenía apuntado cada cosa que tenía que hacer en cada día. Vale, ¿cómo lo hice? He de decir que me costó muchísimo al principio como ponerme a mirar qué iba a hacer cada día, porque claro, era con muchas cosas y yo, es que no sé si me dará tiempo a hacer todo, ¿sabes? Bueno, básicamente como podéis ver aquí, me ponía todos los días algo para hacer, anotando siempre cuando tenía pues los días de repaso o de descansos, como por ejemplo aquí que tuve un concierto, y pues cada día lo que hice fue ponerme un poco de cada asignatura más o menos. Siempre hacía algo de gallego, por ejemplo, porque era mucho temario. Me ponía al menos un tema de literatura de gallego cada día, mezclaba con sociolingüística. También normalmente solía hacer un poco de mates, aunque aquí no está anotado, porque esto lo iba haciendo según yo consideraba cada día. Después me anotaba aquí cuando tenía las clases. A veces, como podéis ver aquí, tuve que hacer algunos cambios porque no me dio tiempo o preferí intercambiar los días para hacer las cosas. Y al final lo que sí, me dejé una semana entera de repaso porque me acuerdo además de que estos 2 últimos días ya no tenía nada que hacer porque esto lo había adelantado y me había dado tiempo de hacerlo antes. Así que tuve ya desde el 26 en este caso de descanso, que eso fue más de una semana entera para poder repasar. Entonces, os recomiendo que vayáis como poniendo un poco de cada asignatura cada día. Muy importante que os dejéis días de descanso o días de repaso porque a lo mejor nos da tiempo un día de acabar todo lo que tenéis puesto. Ahora os voy a ir contando también más detalladamente cómo estudiaba para cada asignatura, porque claro, también es muy importante luego que sepáis cómo os va mejor para estudiar, concretamente cada asignatura, y después lo podáis poner en práctica a la hora de estudiar para la SELE. Os lo digo en serio. Si en segundo de BAC habéis estudiado, tenéis como los apuntes hechos y habéis como ido entendiendo las cosas a lo largo del curso, después va a llegar el tiempo de estudiar para la SELE,
y sobre todo lo que habéis estudiado en el último trimestre, de verdad que ya os vais a acordar de un montón de cosas. Yo también era de las que pensaba que no, que iba a llegar a la SELE y iba a tener como a que volver a estudiar todo de nuevo, pero os juro que no. Empezáis a estudiar y os empiezan a sonar las cosas, así que tenéis mucha parte del trabajo hecho. No estudiaba para todas las asignaturas iguales y también os quiero como recomendar unos métodos que a mí me sirvieron, pero además tengo que informaros de que porque a mí me sirvan nos van a servir a vosotros. Yo tengo, por ejemplo, un estudio muy visual, que tampoco lo supe nunca, o sea, me di cuenta de hace poco, que yo estudio por esquemas, porque si me pones un texto largo para ir subrayando y memorizando, se me da fatal. Necesito yo mis esquemas con mis palabras, palabras clave nada más, y después ya sé yo desarrollarlo, pero simplemente todo muy visual, con dibujitos o con las palabras clave. Entonces os voy a enseñar cómo me organicé para cada asignatura los apuntes. Porque, aunque ya los tuviera hechos de antes, hubo para algunas asignaturas en las que tuve que modificarlos, porque como que no me estaba concentrado para estudiar por ahí. Primero os quiero enseñar que tengo por aquí los de las lenguas, tanto gallego como castellano, que seguí más o menos el mismo método de estudio. Resumí cada tema de literatura, que tenía igual 10 carillas. Vale, pues me resumí todos los temas de literatura en una carilla. Y ni siquiera completa a veces, porque lo que hice simplemente fueron palabras clave. Como igual en un párrafo me saqué una palabra clave que la ponía por guiones y a partir de ahí yo sabía que tenía que desarrollar. Por ejemplo, os enseño. Este es el tema 1, no sé si se ve bien, de castellano, que era el realismo y el naturalismo. Vale, pues a partir de los apuntes de la profe saqué estas palabras clave, me las ponía como con dibujitos y sabía que tenía que hablar en cada párrafo, ¿no? Tenía que mencionar todo esto, porque además tenéis que tener en cuenta que vais a poder explayaros muchísimo, es decir, tenéis que ser concretos, concisos, no os explayéis mucho porque es 1 hora y media de examen, tenéis que hacer un comentario de texto, literatura. Pero después para gallego, por ejemplo, que tenía más temas de literatura que para castellano, o sea, gallego para mí era la asignatura más con más temario. Entonces me hice aquí un cuadro de resumen sobre todos los autores de cada tema, porque había un montón de autores. Y me puse aquí los autores y las obras. Tema 1, tema 2, tema 3, así, un cuadro de resumen para tenerlo claro. Yo necesito como en una hoja verlo todo. Y así, si lo tengo en el esquema en mi mente, después ya lo sé desarrollar. Y después también en el aspecto de gramática para las lenguas, yo lo que hice fue repetir mucho los ejercicios de los exámenes anteriores de gramática. Suelen siempre poner como el mismo tipo de ejercicios para gramática. Ahora pasamos a filo, que yo en filo lo que hice fue mandar a imprimir unos apuntes. Entonces me encuaderné por una parte lo que son los temas teóricos, aquí van todos los temas, y por otra parte me encuaderné también los textos para hacer los comentarios. En sí, con los textos lo que hacía, tenía que leerme el texto, entenderlo, subrayaba las ideas clave y hacía como anotaciones, porque después estos eran los textos que nos iban a caer en la PAU. Y después, aunque no me presentara con historia a la PAU, también os quería enseñar que yo me había hecho como para cada tema, creo que era, no sé si eran temas o apartados, creo que eran temas, me hice unos esquemas. Estudiar historia por esquemas me daba la vida, porque si no, colapsaba, odiaba historia de España. Vale, y por último, las mates. Bueno, francés no la cuento, ¿vale? Porque simplemente estudiaba por los apuntes de la profe y por los exámenes de ABAU de años anteriores y otros exámenes que nos iba haciendo la profe también. Así que ahora os quiero comentar bastante sobre mates porque es una asignatura que me preparé bastante. Lo que tenéis que hacer básicamente es exámenes, exámenes y más exámenes, tipo PAU. Todos los exámenes de años anteriores, hacedlos. Fue mi método de estudio. Me apunté aquí todos los exámenes que tenía que hacer. Examen de la ordinaria, de la extraordinaria, de todos los años como anteriores en los que ponía las cosas que a mí me entraban. Y apuntaba del bloque 1, bloque 2, bloque 3 y 4, porque son 4 bloques, y apuntaba los que iba haciendo. Tengo esta carpeta entera llena de exámenes de ABAU. Sé que me volví un poco loca estudiando para la ABAU. Yo me volví tarumba, ¿vale? Tanto de aplicadas como de académicas, por eso también hay tantos. Y me tenía una libreta para hacer los exámenes en esta de académicas, todo esto lleno de exámenes de las académicas de los cursos anteriores, con tachones, todo tal cual, porque
por lo del Tipex, que no se podía usar supuestamente. Todo esto. Las mates aplicadas, que como os dije no las cursé, entonces tenía una libreta solo para aquellos ejercicios que nos iba explicando la profe que no habíamos dado en sí en las académicas. Lo mismo, hacer exámenes de otros años, practicando, eso básicamente, mates, ambas, practicando a partir de exámenes de años anteriores. Hasta aquí en sí lo que fue como mi método de organización. Voy a contar ya cómo fue mi experiencia haciendo la PAU, básicamente. El día de antes estaba bastante tranquila, de hecho, no estudié nada. ¿Qué me puse a hacer? Pues estuve toda la mañana pintando, literalmente estuve pintando un cuadro, y después llegó la tarde y me fui con mis tíos por ahí, por la montaña, a dar una vuelta. Estuve en casa de mis tíos, cené con ellos, me despejé la mente. Pero una vez que llegué a mi casa y ya era como la hora en sí de prepararse para dormir y tal, le tuve que pedir a mi madre que durmiera conmigo porque ya me estaba empezando a comer los nervios. Y llegó la hora de dormir y no daba dormido. Sé que me acosté como a las 11 porque tenía claro que quería dormir mucho para ir descansada al examen, pero no daba dormido. Yo no sé qué hora era, debiendo ser como las 3 de la mañana cuando conseguí dormirme. De verdad que tenía como ganas de vomitar. Pero lo peor no fue eso, lo peor fue despertarse al siguiente día y la sensación que tenía de no puedo, no me entraba el desayuno, era incapaz de comer. Tenía unas ganas de vomitar que flipáis. Estaba súper nerviosa, de verdad, ganas de llorar. Pero en sí era porque era el primer examen y estaba cagada. De hecho, yo el primer día tuve lengua, filosofía y francés a la tarde. Necesitaba nota, pero igualmente estaba cagada. Es decir, que el hecho también de no necesitar nota me ayudó también a la hora de ir más tranquila, que no iba tranquila. Si hubiera necesitado nota, ya no me quiero imaginar ni cómo estaría. Llegué allí, nos llevó mi madre y llegó el momento de entrar. Me tranquilicé un poco también en sí a la hora de ver allí todo el mundo, ya también me tranquilicé. Y fue que nos entregaran el examen, era lengua, empecé a leer las preguntas y vi que me sabía todo y yo, vale, ya está, se acabó, ahora concentración y hacer el examen. O sea, no sé por qué estaba tan nerviosa, si en realidad había estudiado todo y me sabía todo. Pero eso era en sí como por la experiencia que te lo pintan como si la selectividad fuese aquí el fin del mundo, ¿sabes? Me salió muy bien, yo salí del examen contentísima, a la media hora ya teníamos filo, estaba un poco nerviosa en sí por si no me daba tiempo de escribir todo. Escribí, vamos, rapidísimo, hice el examen volando porque, bueno, me cayó justo lo que quería, yo quería que me entrara Platón, que me entró y me lo sabía genial, entonces yo ya me puse feliz. Me sabía todo, hice el examen de filo, también salí súper contenta, salí antes de tiempo y después nos fuimos a comer todos y a la tarde tenía el examen de francés, que se lo hacía un poco como de relleno por si me salía mal mates, tanto las mías como las aplicadas. Y bueno, lo hice y sin más yo dije, bueno, me salió bien, creo, decente, básicamente para tener ahí por si acaso, ¿no? Llegué a casa ya súper feliz de la vida, no estudié nada, me tomé la tarde de relax. Y nada, tumbada en el sofá toda la tarde, ya no me acuerdo ni qué hice. Y al día siguiente tenía inglés y mates, los dos por la mañana, mates académicas. El de inglés, después de salir de un día tan feliz, llega a inglés, se me cayó el mundo a los pies. Hice el examen y yo pensé que, bueno, decente fue salir del examen y empezar a comparar respuestas, cosa que odio, pero bueno, era la situación. Empezamos a comparar respuestas y vi que nada me coincidía con mis compañeros y dije, no puede ser. Dije, vale, suspendo. Juro, me agobió un montón. Pensaba que suspendía el examen. Después tenía mis mates, que fue entrar en un examen súper fácil. Lo único que se me complicó fue como la nueva pregunta que teníamos nosotros este año. Ya teníamos como un poco asumido que si nos complicaba un poco la pregunta no iba a dar. Porque son preguntas así un poco enrevesadas, que era como un textito para responder unas preguntas de probabilidad y estadística, creo que era. Hice todo bien, el examen en sí estaba bastante tirado, menos esa pregunta, y salí del examen también contenta. Llegué a mi casa y me desmoroné por culpa del examen de inglés. Me acuerdo que esa tarde lo pasé fatal. Llamé a mis tíos y yo, que creo que suspendo inglés, me salió horrible, tenía asumido que iba a suspender y ya iba como un poco cagada y súper desanimada al día siguiente, pero a la vez también iba pensando que ya estaba, en plan, se acababa, empezaba el verano, me olvidaba de todo, entraba en la carrera si Dios quería y ya estaba. Tenía gallego, que me lo había preparado súper bien, era muchísimo temario, pero
que le había dedicado muchísimo tiempo y entré al examen y me salió súper bien. Además nos cayó Castelao, eso, salí contenta. Y después el último examen fue mates de ciencias sociales, que bueno, ya era el último, yo ya estaba ahí, que bueno, me daba igual. Y llegué al examen, telita, el examen fue muchísimo más complicado que el de académicas. Aparte yo no las cursé, también por eso se me podría hacer más complicado, pero no, los amigos que tuvieron en sí las clases de mates de ciencias sociales, también se les complicó muchísimo el examen, que fuera horrible, que no sé qué, todos salimos diciendo, pero ¿qué ha sido este examen? Yo dije, bueno, malo será que no apruebe, pero tenía eso, mis mates académicas que me ponderaban doble y también tenía el francés ahí por si acaso que había hecho, ¿no? Entonces, bueno, sin más, no me preocupé mucho. Y llegué a mi casa y por fin se había acabado todo el esfuerzo de un curso entero que había pasado tan mal. De verdad, esa tarde yo creo que fue la mejor tarde de mi vida. Y empezó mi verano, pero sí he de decir que no estaba como lo suficientemente tranquila que tendría que estar porque estaba ahí expectante de las notas, ¿no? Vale, pues llegó el día de las notas, que creo que fue como una semana después de haber hecho lavado, que estaba yo en mi casa, mis padres estaban de vacaciones y yo no puede ser, voy a recibir las notas sin estar con mis padres. Y tampoco sabía si grabar el típico vídeo de reacción, que lo hice, pero me daba miedo hacerlo por si no salían las cosas como esperaba. Necesitaba de nota, quería hacer educación primaria y necesitaba de nota, ya no me acuerdo, sobre un 9 y pico, 10 y pico, así. Y con la media que tiene de bac, pues es que era muy fácil tener esa nota ya, ¿no? A las 6 y pico de la tarde, creo que fue, correo. Estaba con Víctor, que es mi novio, y le dije, vale, vamos a hacer lo del vídeo. Estaba hiperventilando. Le di a él la tablet para que mirara mis notas y yo iba diciendo, ¿no? Básicamente tuve muy buenas notas, aprobé todo. Inglés la aprobé, a pesar de que pensaba que iba a suspender, todo con muy buenas notas, unas mejores que otras, pero bueno, en sí no me esperaba sacar tan buenas notas en general. Como nota final me quedó un 12,70 y pico, no me acuerdo. Entraba de sobra, yo estaba ya contentísima, casi tenía un 13, no me lo esperaba para nada. No sabéis mi cara de felicidad al calcular la nota, que todo mi esfuerzo había tenido recompensa, que había sacado tan buena nota, que iba a entrar en la carrera que quería. En sí fue una sensación de alivio y decir ahora sí que sí, ya está, ya se acabó para siempre. Eso fue como el fin de una etapa. Y ahora sí, ya llegamos al final del vídeo. Pero yo creo que más o menos hasta aquí pues os ha resumido un poco mi experiencia, tanto en selectividad como estudiando para selectividad, también un poco en segundo. Os he dado unos pocos consejos y pues sobre todo espero que esto también os pueda servir para aquellos que tenéis que hacer la selectividad este año. No os agobiéis, sé que es duro, es un proceso que pues, requiere de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas horas de estudio, pero tampoco os encerréis todo el día, hay tiempo para todo, salir a despejaros, esforzaros, eso sí, sobre todo si tenéis que sacar una buena nota, pero en sí es una experiencia que al final la vais a recordar para toda vuestra vida. No es para tanto pensar que es un examen de algo que habéis estudiado a lo largo de todo el curso, que habéis hecho miles de exámenes fijos en vuestra clase de este tipo, habéis practicado un montón, es un examen más. Es decir, si habéis hecho todo el curso hasta ahora, sois perfectamente capaces. Mucho ánimo y espero que os vaya súper bien y que os haya servido pues este vídeo. Así que nos vemos en la próxima. Gracias por quedaros hasta aquí. Chao, chao.